vamos a hablar de otras cosas en este mundo contemporáneo, en este mundo de redes, de interacciones, ¿no? Adriana Amado, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto Bien, hablar bien. con ustedes. Bueno, gracias por haber aceptado y dedicarnos estos minutos. Cuénteme su lectura en este expertise que usted viene desarrollando, de la mirada de la sociedad a través de la expresión de la sociedad en las redes. ¿Qué se advierte o qué se lee de lo que ha ocurrido a partir del momento en que la expresidenta Cristina Fernández anunció que ungía al primer lugar de la fórmula a Alberto Fernández? Eh, yo creo que, digamos, más allá de la interna de un partido sobre la que uno no me corresponde opinar en la medida que no soy parte Ujú. de ninguno de los partidos, creo que el parte del shock que tuvo el periodismo tenía que ver con que fue una noticia que termina por desmentir meses de columnas y especulaciones alrededor de otra posición, ¿no? Ujú. Y eso también creo que nos hace pensar en qué le pasa a la profesión Ujú. cuando la información que circula de los partidos es parte de la campaña, ¿no? Creo que muchos digamos, si bien la ley establece ciertos plazos para la campaña, nosotros como periodistas hemos decidido que no es ese nuestro plazo, ¿no? Y Ujú. entonces empezaron a, a hacer noticias y a hacer especulaciones alrededor de posiciones que finalmente no son las que van a competir. Ujú. Entonces, creo que ahí tenemos que también reflexionar un poco eh, cómo estamos cubriendo el proceso político y cuánto de esa cobertura tiene que ver con el desenganche de los lectores y de la ciudadanía de la campaña electoral. Porque si bien es cierto que fue una noticia de altísimo impacto en la agenda informativa, también es cierto que fue una noticia que por ahí no generó tanto interés en, en las redes Ujú. o en las búsquedas en Internet en general, digamos. No fue lo más interesante para las grandes masas que buscaban otras cosas en las redes sociales. Es que yo por lo menos no observo que hay un universo de medios en la capital federal donde a veces me parece que los colegas, más que hablar en audiencia, se hablan entre ellos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, más que hablar entre ellos, también le hablan a las fuentes. Claro, sí, por supuesto. Entonces, hay fuentes que están usando hace mucho el periodismo como un territorio de ensayo para sus propios fines, para sus propias internas. Eh, Muchos periodistas lo hacen de buena fe, digo, pero más allá digo, porque tampoco quiero contribuir al manto de sospecha generalizado, pero sí a pensar que un proceso democrático sin información confiable no es lo mismo que un proceso democrático basado en toda la información que necesita la ciudadanía para para tomar sus decisiones. Eh, entonces, creo que ahí es donde todos nos tenemos que llamar a la reflexión, porque todos hemos comentado alguna encuesta donde decía si fulano es presidente, si fulana es presidente, y resulta ser que fulano no es presidente. Entonces, ¿cómo queda todo ese clima de opinión que se fue configurando cuando la propia interesada, cuando finalmente habla, dice otra cosa? Ujú. Y después otra cuestión interesante para ver es que estamos frente a una persona que solo habla en su tweet. Claro. Digamos, ¿cómo queda el periodismo frente a una fuente de la que solo se puede ser comentarista? Bien, pero ese es un desafío en todo caso. Pero no es menos cierto. Mire, el otro día en una mesa con gente aquí de Mar del Plata, de distintos ambientes, me preguntaban el por qué, por lo menos mis interlocutores advertían esto de esa manera, la tirria de algunos denominados grandes medios metropolitanos para con el presidente Macri.
Y mi lectura es que para algunos popes de medios que por años estuvieron acostumbrados a compartir almuerzos en Olivos, ser consultados al respecto de la designación de ministros, un presidente que nunca los ha invitado, que a los únicos periodistas que invitó fue a los de Chimentos, y que comunica por las redes, es casi un enemigo peor que la expresidenta Fernández. Yo no sé si pondría ninguno, digamos, todos hacen un juego, no sé, yo incluso no hablaría tampoco de enemigos en el caso anterior, ¿no? Digo, todos hacen su juego, pero como parte del sistema y coincidiendo de que en definitiva es la misma operación informativa, también nos pasa como periodistas que hay como un gran círculo de personajes muy relevantes que tienen su celebridad, ¿no? Y a veces terminamos hablando del periodismo alrededor de ese periodismo, ¿no? No entendiendo que el periodismo también es un esfuerzo que hacen una inmensa cantidad de periodistas, mucho más que esas pocas celebridades, a lo largo del país. Y en esos periodistas también hay una falta de contacto directo. Y no pasa solamente con las grandes personalidades, ¿no? Si uno tuviera que reflexionar acerca de cuándo fue la última vez que un intendente o un gobernador o un concejal dio una conferencia de prensa en su localidad, y tendría que ir bastante atrás. Y también la lógica de habernos acostumbrado que lo mejor que nos podía pasar era un mano a mano, ¿no? Una entrevista con una fuente, que no es la forma más colectiva y confiable para construir una información. ¿Y por qué digo esto? Digo, más allá de que a todos nos encanta como periodistas conseguir una entrevista, ¿no? Directa con una fuente. Lo cierto es que cuando estamos hablando de información electoral, una cosa es un mano a mano y una cosa es lo que puede decir una fuente en un mano a mano, sea en el micrófono o sea en off, y otra cosa es lo que se puede decir frente a una conferencia de prensa con varios medios de distinta procedencia. El tipo de información, las afirmaciones que se hacen ahí son distintas. Y eso fortalece la calidad de la información democrática. Quizás nos corre un poco del protagonismo a los periodistas, pero también nos corre del error, porque tener lo que se llama ahora primicia, que también es relativo tener una primicia en tiempos de redes sociales, ¿no? Ese valor de decir yo lo conseguí o yo conseguí esa declaración, en muchos casos hace que uno también haya conseguido un globo de ensayo o algo que se convirtió rápidamente en una noticia falsa, ¿no? Sí, bueno, a ver, estamos en una era de enormes riesgos, ¿no? En ese sentido. Porque hay que saber, digamos, pararse frente a las cosas y no dejarse llevar por la supuesta premura de la primicia. Pero también en algún sentido creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Sí, y creo que también nos lleva a volver a recuperar esa parte colectiva del periodismo, ¿no? Porque cuando la lógica es la primicia y el personalismo y yo ante el resto, ¿no? Que no deja de ser un valor de mercado, ¿no? Porque a ver, si yo lo hago primero voy a tener más clics. Esa es la única razón. Claro, Iván. La cuestión también pasa por, bueno, ¿cómo hacemos para chequear una versión? Para chequear, ¿no? Volviendo al tema de las encuestas electorales. Uno recibe una encuesta y la reacción es, la voy a publicar primero porque en esta encuesta le dice que va a 2 puntos arriba fulano de tal. Cuando lo prudente sería recibir esa encuesta, voy a chequear con 2 o 3 colegas a ver si recibieron la misma, quién la está impulsando, de dónde vino. A veces los periodistas se sienten elegidos cuando reciben información, ¿no? En principio supuestamente privilegiada.
Y muchas veces esa información es parte del juego de la campaña electoral por el cual quieren tirar un nombre, quieren ver cuáles son las reacciones para después tomar decisiones en contrario. Yo creo que es muy, muy necesario ver que el periodismo puede ser instrumentalizado. Ujú. Ojo, en un juego abierto, no estoy hablando tampoco de cosas, Sí, sí. aún en el juego abierto de la comunicación pública, los periodistas tienen que ser más prudentes que nunca porque después estamos en tiempos además donde todo queda registrado, donde todas nuestras declaraciones y nuestras notas están subidas en un podcast, en un video de YouTube, y nuestra propia credibilidad es esa suma de noticias que fuimos dando a lo largo del tiempo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Pero bueno, insisto, creo que estamos ante un conjunto de paradigmas nuevos y también me parece que lo que no es nuevo es digamos, los criterios de ética siempre son los mismos. Era lo mismo cuando se imprimía con plomo, con láser, digo, si todo lo vas a hacer por tener algunos clics más y mirarlo al otro por sobre el hombro, y por eso pones cualquier cosa en una página, digo, creo que la vuelta al debate es por el deber ser, ¿no? Sí, y también empezar a entender que hay una ética del medio y hay una ética de los periodistas. Porque yo puedo entender que un medio no considere, incluso hasta me argumente que necesita tener audiencia para subsistir, y no, pero la ética de la credibilidad del propio periodismo, del periodista y de su prestigio, es distinta. Ujú. Y para eso también dentro de las instituciones éticas se han generado algunos resguardos como la cláusula de conciencia o la transparencia en el proceso de la producción de información, es decir, un montón de cosas que nosotros los periodistas argentinos no usamos. Claro. Y también nos plantea, y yo creo que también en esta transformación que se le pide a la política, también hay una transformación que el periodismo debe encarar, en el sentido de que el personalismo también nos llevó a creer que nosotros podíamos solos, ¿no? Sí. Que un periodista podía generar un cambio con la conducta sola, ¿no? Entonces decir, bueno, yo voy a ser honesto y que los demás mientan. Pero lo que vemos es que la credibilidad también es del sistema, y es que es difícil ser creíble en un sistema que es muy poco confiable. Claro. Entonces, es necesario la credibilidad del sistema, por eso también es muy importante que volvamos a recuperar el espíritu colectivo o comunitario que tuvo el periodismo. Decía Pierre Bourdieu que el periodismo era una profesión poderosa compuesta de individuos débiles, ¿no? Sí. Y somos muy débiles frente al sistema. Creo que, volviendo a la pregunta Sí. que comenzó la conversación, ¿no? Creo que lo que pasó el sábado es que el periodismo se dio cuenta de su vulnerabilidad, ¿no? Que ninguna de sus posiciones, sus prevenciones alcanzan, y va a haber muchísimos cambios en los próximos meses también, ni siquiera podemos decir que esa sea la fórmula definitiva. Ujú. Y hay que entenderlo y presentarlo a la sociedad con esa lógica, ¿no? Y Sí. no ya hacer también grandes editoriales basadas en la coyuntura, porque de nuevo la democracia es mucho más que la coyuntura, y si la dejamos supeditada a las pequeñas coyunturas, la vamos manoseando de alguna manera. Y sí, en la medida en que hacemos la cosa mirándonos en el ombligo y siendo autorreferenciales, se tiende a eso. Como siempre, le agradezco enormemente el expertise que nos dedica. Gracias, muy amable. Buena jornada. No, por favor, muy cordial su conversación. Hasta luego. Bueno, Adrián Amado, seguimos.